No sé si me logran escuchar. Buenas tardes, Inge, sí se logra escuchar. Gracias. Eh, Miren, pues en la plataforma de Classroom les he subido un ejercicio. Es el mismo ejercicio que ahorita les estoy mostrando en la pantalla. Quiero que lo trabajen. Pueden trabajarlo en grupos de 4 personas. Es un ejercicio del método que vimos de central de radiaciones, ese que estuvimos viendo creo que el día lunes. Entonces, la hoja de la hoja que les muestro dice ejercicio de método central de radiaciones, instrucciones. Dice instrucciones, determinar la magnitud del área levantada con cinta métrica cuya libreta de campo se presenta a continuación. Necesito el área, y se me olvidó aquí agregar el perímetro. Entonces este cuadrito que les tengo acá es lo que ustedes tendrían que recolectar al momento de hacer su levantamiento en su terreno. Entonces, digamos, estos son datos reales, son precisamente una parte del módulo de frutales, ya de la escuela, en donde tenemos la estación, el punto observado, la radiación, o sería también la distancia horizontal, el radio que se utilizó y la cuerda. Entonces, con estos datos, ustedes van a completar este cuadro, que es la fase de gabinete. Entonces, por ejemplo, acá tienen que ir llenando cómo van a sacar ustedes el ángulo, cómo van a sacar la corrección, el ángulo compensado, el ángulo acumulativo, el área, la sumatoria de los ángulos, error, factor de corrección, el área total del terreno y el perímetro. ¿Cómo lo van a sacar? Aquí está el croquis con los puntos A, B, C, D, E, F, G, y se cierra otra vez el polígono y lo van a sacar con con estas fórmulas. Por ejemplo, el ángulo el ángulo que está acá, ya les saqué yo el primero, solo para que ustedes tengan uno de referencia, un ejemplo del primer cálculo, que es el ángulo que se va a formar entre A y B. Es por eso que aquí se colocaron unas rayitas, porque ahí no va ningún dato. Realmente el dato que ustedes continuarían es entre el ángulo AB, luego van a averiguar el ángulo entre B y C, entre C y D, entre D y E, entre E, F, entre F, G, y entre G, A, otra vez A. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar, tienen que unir este punto, tienen que cerrar el polígono. Entonces, la sumatoria de aquí de estos ángulos, o sea, acá, les tiene que dar aproximadamente 360 o cercano a 360. Generalmente no les va a dar 360 exactos, les va a dar más o menos, pero que el dato se vaya acercando. Entonces, si les da más o menos, por eso se utiliza la corrección. Entonces, por ejemplo, el ángulo va a utilizar esa forma del ángulo para completar estos espacios. Luego, la corrección, que sería este otro, el ángulo, la corrección, van a sacar el dato de corrección y lo van a colocar acá, pero para sacar corrección
ustedes tienen que sacar, la fórmula para sacar corrección está dado por el factor de corrección, que es igual al error partido a la sumatoria de los ángulos. ¿Y cómo saco el error? El error está dado por los 360 grados menos la sumatoria de los ángulos que ustedes sacarían acá. Es por eso que acá dice sumatoria de ángulos. Y aquí tendrían que ustedes colocar la sumatoria de ángulos que sumarían acá. Esto es bien fácil, solo sería de que ustedes apliquen los valores en las fórmulas. Luego, el ángulo compensado, que es la otra casilla que ustedes completarían acá. Aquí está cómo sacar el ángulo compensado, que es la corrección, ya sacaron ustedes la corrección, más el ángulo. Ahí sería cada uno de los ángulos, es decir, el ángulo que sacaría acá. Y luego sacarían el área. El área está dado por la A por B partidos 2 por el seno del ángulo compensado. El ángulo compensado ya lo sacaron aquí, sería el resultado que les dé esta forma. Y A por B, por ejemplo, sería el área del primer triángulo, sería el valor de A por B. Luego el segundo ángulo sería B por C, partido 2 por el seno del ángulo compensado. Luego C por D, D por E por F y F por G. Y así ustedes completarían acá esta parte. El ángulo compensado. Luego el cálculo de área, que lo notarían aquí, que es la forma como tienen que sacarlo. Y el perímetro, aquí les puse otro cuadrito en donde se saca el perímetro. ¿Cómo se saca el perímetro? La distancia horizontal o la radiación al cuadrado de A más la radiación o la distancia horizontal de B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo que se forma entre A y B. Luego, para sacar el otro, entonces aquí colocaría, por ejemplo, el primer resultado. Luego sería B al cuadrado más C al cuadrado menos BC por el coseno del ángulo. Luego C al cuadrado más D al cuadrado menos 2CD por el coseno del ángulo. Entonces aquí la sumatoria que les da sería el perímetro de este terreno. La otra semana ya les voy a enseñar cómo sacar las coordenadas, cómo se posicionan las coordenadas y cómo se posicionarían las coordenadas en AutoCAD. Entonces, necesito que trabajen esto. Nos vamos a juntar a las, a ver, 2:30. Vamos a juntarnos a las 3. A ver cómo van, si tienen alguna duda. Y quiero este ejercicio el día de hoy. Entonces, ayúdense entre ustedes. Si lo quieren hacer manual, lo pueden hacer manual. Si lo quieren hacer, que alguien vaya sacando los datos e ingresando los números en cada uno para completar el cuadro y para ver si todos coinciden con el área y el perímetro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces en su plataforma de Classroom ya está la carpeta en donde dice ejercicio número 1, método de radiaciones desde una sola estación, y ahí está subido el ejercicio que les acabo yo mostrar a continuación.
creo que está. Solo déjenme revisar. Sí, ahí está. Entonces, cualquier duda nos reunimos, o para resolver dudas nos reunimos a las